Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos abrió los ojos esta mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra, y es cierto. Él nos ama con un amor que no se puede decir en palabras. No lo conocemos ese amor nosotros. ¿Qué vimos ayer? Fíjese que empezamos el capítulo 19, donde nos está hablando de que tienen que apartar 3 ciudades para que les sirva de refugio, para cuando el homicida tenga que huir, pueda llegar a ese lugar. También hablamos del vengador de la sangre, ¿verdad? Y ahora en el verso 8 dice así: si Yahweh tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Mire, aquí viene la condición en el verso 9. Siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra. Que ames a Yahweh tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Entonces vemos aquí que lo que dice es que Dios va a proteger a su pueblo y que les va a ensanchar el territorio, pero que le había ofrecido a los padres, los límites que le había prometido a los padres, pero hay una condición. Y la condición es que guardes los mandamientos y que los pongas por obra, que ames a Dios, al Señor tu Dios. Y esta frase es bien importante porque la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Fíjese, y guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Vamos a ver cómo es eso de ponerlos por obra. Efesios 2, el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese, la palabra dice que Dios preparó esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Porque cuando venimos al Señor, el Espíritu Santo hace una obra magnífica en nuestro corazón. Él escribe, fíjese, los mandamientos del Señor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que amemos al Señor y querramos obedecerlo y andemos en sus caminos. La razón por la que obedecemos los mandamientos del Señor es para mostrarle a Él que lo amamos, que estamos obedeciendo, porque lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Fíjese, tan lindo el Señor. Juan 14:6 dice, Jesús hablando, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Vieron a Jesús? Vieron al Padre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Todo lo que Jesús hablaba venía del Padre, era la palabra del Padre. Jesús y el Padre son uno. El sistema de salvación es el que el Padre diseñó desde el principio. Jesús no cometió pecado porque siempre obedeció la palabra del Padre. Y aún en la tentación, ¿se acuerda? Cuando llegó el enemigo, Él le contestó: aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, y le citó la palabra. Y cuando estaba orando, pidiéndole al Padre y que si era posible que pasara esa copa que tenía que beber, porque era horrible lo que le iba a pasar al Señor, le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire cómo, vamos a seguir en Juan 14 para que usted mire las palabras tan preciosas del Señor y cómo nos explica lo que estamos leyendo en Deuteronomio. Dice en el verso 12, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, y hablamos todo esto en el verso 9, que estamos leyendo de Deuteronomio, porque les puso la condición: yo voy a estar con ustedes, pero si guardan mis mandamientos y aman al Padre. Y mire, Jesús está diciendo aquí lo mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la condición de que el Señor haga todo lo que nosotros deseamos en nuestro corazón es obedecer a su palabra y hacer como Él dice. Guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Y que amemos a Dios con todo el corazón y que andemos en sus caminos. Entonces el Nuevo Testamento, mire, no es diferente al Antiguo Testamento. Jesús está hablando aquí y Él está diciendo exactamente lo mismo. Si me aman, guarden mis mandamientos. La repetición es porque es muy importante que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y esto para decirnos que Jesús y el Padre uno son. Y los mandamientos los mismos que los mandamientos del Padre. Y mire, aquí seguimos en Juan 14. Aquí viene la provisión. El 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y este es Jesús hablando, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el propósito del Espíritu Santo es recordarnos toda la palabra del Señor. Pero tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla. Nosotros tenemos que meditar, como dice la palabra, día y noche en la palabra de Dios, para que entonces, cuando nosotros nos encontremos, mire, en cualquier situación, en cualquier condición que nosotros nos encontremos,
Entonces que nosotros podamos discernir lo que es correcto y escoger lo bueno y no lo malo. Que el Señor nos ayude a que eso pase en nuestra vida. Jesús nos vino a recordar todo lo que el Padre había dicho desde el principio. Ahora regresemos a Deuteronomio 19. Entonces entendimos que la instrucción es: guarden mis mandamientos, pónganlos por obra y aparten estas 3 ciudades de un lado del Jordán y otras 3 del otro lado del Jordán. ¿Para qué? El verso 10 nos lo contesta: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra. Perdón, hermano. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Ya vimos que el que cometía homicidio por accidente podía correr a esas ciudades que el Señor está diciendo que aparten, que eran ciudades de refugio, y tenía que salir el sumo sacerdote y ver si en realidad había sido por accidente, y si era por accidente, ellos podían quedarse ahí. Pero no podía él regresar a donde él vivía, tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Y cuando moría, él quedaba libre y entonces podía regresar a su casa. Pero el vengador de la sangre, fíjese que lo que quería era juicio, y quiere que pague el que mató a su pariente. Pero fíjese que si él viene y lo mata, él haría mal, porque está derramando sangre inocente, porque fue por accidente la muerte, no fue por ningún odio, porque tuviera algo en contra del otro. Entonces, el vengador de la sangre no puede tomar la vida del que mató por accidente. Y hay un principio de misericordia, fíjese, para aquel que cometió por accidente este homicidio. Y lo vamos a ver a continuación. El 11 dice: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, fíjese, sí mató por intención. Él no puede salirse con la suya creyendo que puede huir a estas ciudades de refugio. Mire lo que dice el 12. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. El 13 dice: no te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Mire, ahora en nuestros tiempos vemos en los casos cuando quieren darle la pena de muerte a un asesino. Estoy hablando de un asesino, alguien que mató con intención. Se ha fijado que la gente hace marchas y se va a parar enfrente de la corte, que no lo maten, y con carteles, y que pobrecito. Fíjese, pero no quieren que se les dé la pena de muerte, pero no es posible, porque ellos dicen: no les den la pena de muerte, porque entonces los jueces también se convertirían en asesinos porque está matando. Pero no, la cosa no es así. Desde la perspectiva bíblica, es hacer juicio al que mató, tiene que morir. ¿Se acuerda cuando le dijo Jesús a Pedro? Porque Pedro quería defenderlo cuando están que llegan a apresar a Jesús. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a un oficial. Y entonces Jesús le dice: guarda tu espada, porque el que mata a espada muere. O sea, es el que mató tiene que morir. Por eso el verso 13 que dice: no te compadecerás y quitarás la sangre inocente y te irá bien. Pero
cuando es intencional tiene que morir la persona. No hay nada que pueda hacerse por él. Los pecados intencionales no están cubiertos por el sistema levítico. Hay un sistema que Dios estableció, y si usted lee los primeros 6 capítulos de Levítico, usted se va a dar cuenta de que hay un sistema. Y si alguien comete, ahí vamos a ver que dice si alguien comete pecado por yerro, y eso quiere decir pecado por error o por no conocer el mandamiento. Entonces él podía llevar ahí una ofrenda, y porque no conocía el mandamiento, se equivocó, entonces es un accidente, puede presentar ofrenda, ahí sí. Pero cuando es un pecado intencional, no había sacrificio para este tipo de pecados. Fíjese, cualquier pecado que no esté cubierto por el sistema sacrificial requiere la sangre o la vida del criminal, del que mató. El 14 dice, en la heredad que poseas en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, porque había gente que en la noche llegaba y movía el cerco pues, de la propiedad para hacer la propiedad de él más grande, más amplia. Por eso es que él está diciendo que no debe hacer eso. Y nos damos cuenta que todos los mandamientos que están escritos en la Biblia para nosotros es para que tengamos una vida recta, una vida feliz. Por eso tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y tomarla en serio. Fíjese, y querer obedecerla, tener ese deseo en el corazón de obedecer la palabra de Dios, porque fíjese que los mandamientos que Dios nos da son un cerco de protección para nuestra vida. Así que aquí lo dejamos, me pasé como de costumbre, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones contestadas y por las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo, venga, ayúdeme a orar para que el Señor nos conteste. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Padre. Gracias por la instrucción de tu palabra. Y gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Señor, y estamos orando por los niños que están comenzando la escuela, Señor. Por favor, te pedimos que los bendigas, Señor, y que mandes tus ángeles para que ellos estén cuidados. Padre Santísimo, especialmente por Sofía, la ponemos en tus manos, Señor. Y te estamos pidiendo por Marco Ruiz y por esos 4 niñitos, Padre Santísimo. Tómalos tú, mi Dios. Te pedimos que le des la fuerza a Marco para salir adelante. Guíalo tú por sendas de justicia, Señor. Y bendice a esos 4 pequeñitos, Señor. Rodéalos con tus ángeles, que los defiendan de todo mal y peligro. Por el hermano Herbert Hernández, Señor, te rogamos que seas tú el que le dé el conocimiento a los médicos para que sepan qué es lo que él tiene en su garganta, Padre. Y te pedimos por Joseph, te pedimos que tomes tú el control de su vida para que llegue a conocerte y pueda tener una relación contigo. Seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Señor, pero que le hables directamente a su corazón para que pueda tener una relación contigo. Sánalo, mi Señor, y dale la paz al corazón de nuestra hermanita Maricruz. Te estamos pidiendo por Amparo Ortega, Señor, por su salud. Tócala, mi Dios. Ayúdala, Padre Santo. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pedimos por René Ramos. Tiene cáncer en el páncreas, Señor. Sánalo. Pero antes, sánale su corazón, Señor, para que te reconozca como su Salvador, para que tenga relación contigo, Señor. Lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole directamente a su corazón para que pueda cenar contigo, Padre Santo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la ponemos en tus manos, Señor. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella y la ayudes, mi Señor. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años,
con esos dos pequeños, Señor. Ayúdala. Y ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, que un toque tuyo, Señor, pueda sanarlos de sus dolores, Padre Santísimo. Son tus siervos y te sirven con alegría, Padre. Por el hermano Jorge, te agradecemos por su vida. Pon tu mano, Señor, y calma cualquier dolor que él pueda tener, Padre. Y a la hermana Margarita, dale la seguridad que tú estás en control de todo, Padre Santo. Por el grupo de jovencitas de Honduras, Señor, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, mi Dios. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a estas personas que quieren salir adelante, Señor, con trabajo. Dales nuevas estrategias, prospéralos, mi Dios. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, Señor, tú la conoces. Ella necesita un milagro, Padre. Sánala tocando desde su cabeza hasta sus pies, Señor. Restaura todo su cuerpo. Y a mis hermanas, Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Padre amado, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien le dé los riñones nuevos, Padre. Por la Raquelita, para que se reponga, Señor, rápidamente. Por la Carol, Señor, manda a tus ángeles que rodeen esa casa, Señor. Por Audrey, para que la sanas de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Dale fuerzas, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles que la cuiden y la defiendan, Padre Santo. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, mi Dios. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y correr a tu encuentro para poder entrar y cenar contigo. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches. Háblale, Señor, aconséjalo, como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de todos sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y le invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Porque todas esas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les deseo un feliz fin de semana y si el Señor lo permite, el lunes a esta misma hora nos vamos a estar abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Hasta el lunes, si Dios quiere.